Escúchame ahora, porque no estás aquí por casualidad. Tú sientes que algo se está moviendo a tu favor, incluso antes de ver una sola prueba, y esa sensación no vino a confundirte, vino a prepararte. Tú has cargado un silencio extraño durante demasiado tiempo. Has sonreído frente a personas que no sabían lo que te costó mantenerte en pie. Has seguido caminando mientras por dentro una parte de ti sabía que fuiste subestimado, ignorado, reducido, y aún así no abandonaste tu camino. Nadie vio la manera en que tragaste palabras. Nadie vio cuántas veces tu corazón quiso responder, pero eligió permanecer firme. Tú has sentido el peso de una humillación que no se parecía a un simple malentendido, porque tocó tu dignidad. Tocó tu nombre, tocó ese lugar interno donde solo tú sabes cuánto dolió. Y sin embargo, aquí estás, todavía de pie, todavía respirando, todavía sostenido. Quédate conmigo, porque al final de esto vas a reconocer por qué este domingo no llega como un día cualquiera, sino como un punto de revelación. Vas a entender qué significan esas demoras, esas puertas cerradas, esa sensación de que te empujaban hacia abajo mientras algo invisible seguía levantándote por dentro. Vas a ver con claridad por qué quien te humilló no quedó como pensaba, y por qué tu vida está entrando en una escena donde la balanza se mueve sin que tú tengas que forzarla. Quédate conmigo hasta el final, porque aquí no solo se nombra tu dolor, aquí se expone tu victoria. Tú necesitas escuchar esto con calma, porque no voy a hablarte en generalidades. Voy a describir cosas que ya han estado ocurriéndote en secreto, cosas que quizá has intentado minimizar, pero que en realidad son señales de que tu historia cambió antes de que otros lo notaran. Has tenido momentos en los que entraste a un lugar y sentiste sin que nadie dijera nada que ya no encajabas en la energía vieja de ese espacio. Conversaciones que antes te parecían normales comenzaron a sonar vacías, repetidas, casi Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Celsius lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado. Como si estuvieras oyendo a personas que siguen hablando desde una versión antigua de ti. También has sentido cansancio al final del día, que no siempre viene del cuerpo. Viene de sostener una identidad que ya no te pertenece, de seguir respondiendo como si todavía tuvieras que pedir permiso para existir. Y en más de una ocasión, despertaste con una frase, una imagen o una inquietud dentro del pecho que no pudiste explicar, como si tu interior hubiera estado trabajando mientras todo alrededor parecía inmóvil. También notaste algo más. Hay nombres, rostros o escenas del pasado que ya no provocan en ti la misma reacción. Lo que antes te hería de inmediato, ahora te resulta lejano. Y eso no significa frialdad. Significa separación. Significa que tu espíritu ya no negocia con viejas cadenas. Incluso las noches en las que te acostaste con preguntas, te levantaste con una extraña certeza de que algo estaba siendo alineado en silencio. Esa clase de agotamiento no es derrota, es calibración.
Esa clase de distancia no es pérdida, es desprendimiento. Esa clase de inquietud no es castigo, es invitación. Y si has visto repeticiones, si una misma hora, una misma palabra, una misma sensación volvió varias veces, no lo descartes como coincidencia. A veces la vida repite para llamar tu atención hacia lo que el alma ya entendió. A veces insiste porque tú estás siendo preparado para reconocer una verdad antes de que llegue la confirmación visible. No estás imaginando demasiado. Estás percibiendo más de lo que antes te permitían nombrar. Respira conmigo un momento. No corras por encima de esto. Deja que se asiente en el lugar de ti que más tiempo esperó una explicación que no lo culpara. Si una o varias de esas señales te tocaron por dentro, si en algún momento de estos minutos tus hombros bajaron un poco y tu interior dijo sí en silencio, escribe el número 888 en los comentarios. El 888 habla de desborde, de abundancia, que no se anuncia con ruido, de una frecuencia que empieza a abrirse donde antes solo había contención. Escribe 888 y luego vuelve conmigo. Porque debajo de esas señales hay algo más profundo todavía, y si no lo vemos, solo tocaríamos la superficie de tu momento. Debajo de lo que has vivido hay un patrón único, y es preciso. Tú has pasado demasiado tiempo intentando sostenerte frente a personas o espacios que ya no tenían la capacidad de reconocer lo que realmente eras. Has estado empujando contra puertas que no se abrían, no porque tu valor fuera pequeño, sino porque tu energía seguía tratando de obtener de manos cansadas lo que solo podía venir de un lugar distinto. Ese patrón tiene una forma muy concreta. Insistir donde ya no hay recepción, dar explicación donde ya no hay escucha, ofrecer tu corazón como si todavía tuviera que convencer. Y ese patrón no apareció porque tú fueras débil. Apareció porque aprendiste en algún momento que seguir esforzándote era más seguro que detenerte. Aprendiste a cargar el peso de ser el que entiende, el que aguanta, el que calla, el que vuelve a empezar sin que nadie le pregunte si está bien. Aprendiste a traducir rechazo en disciplina y humillación en resistencia. Aprendiste a sonreír mientras por dentro te rompías un poco, porque había una parte de ti convencida de que el amor, el lugar, la validación o la paz se ganaban a fuerza de aguantar más. Y ese fue el error oculto, no porque tu corazón estuviera equivocado, sino porque estabas aplicando una hambre legítima a una ruta que ya no era tu ruta. Estabas usando la llave correcta sobre una cerradura que ya no correspondía a tu puerta. Por eso te sentiste cansado, por eso se repitió la decepción, por eso cada intento de volver a lo mismo terminaba drenándote más. No era falta de valor, era desajuste. Lo más duro de vivir así es que desde afuera a veces parece que lo tienes todo bajo control. Nadie ve cuántas veces te tragaste el impulso de responder. Nadie ve la escena completa cuando te sentaste solo y entendiste que no te estaban tratando con la medida que mereces. Nadie vio lo que costó no volverte amargo, y aún así no te volviste pequeño, no te volviste cruel, no te volviste incapaz de amar. Solo te fuiste cansando de ofrecer tu verdad a quienes solo querían una versión manejable de ti. Y ahí está la raíz de la herida. No fue solamente lo que te hicieron, sino lo que te enseñaron a soportar como si fuera normal. Hubo una formación antigua, una costumbre interna de sobrevivir inclinándote más de la cuenta, y esa costumbre todavía intentó gobernarte incluso cuando tu destino ya estaba pidiendo otra postura. Por eso, esta hora no es para condenarte, es para mostrarte lo que estabas repitiendo, sin darte cuenta. Pero hay una capa todavía más antigua debajo de eso, y aquí es donde la imagen se vuelve sagrada. Imagina un árbol que fue plantado con vida,
pero al que durante mucho tiempo le ataron una cuerda alrededor del tronco. No lo arrancaron de la tierra, no lo destruyeron, solo limitaron su expansión, como si su altura debiera pedir permiso. Sus raíces siguieron buscando agua, su savia siguió subiendo, su tronco siguió afirmándose contra la presión. Desde lejos, algunos habrían dicho que el árbol estaba quieto, que no crecía, que no cambiaba. Pero debajo de la corteza, donde nadie miraba, la vida seguía insistiendo. Tú has sido ese árbol más veces de las que imaginas. Ha habido momentos en que otros solo vieron tu apariencia externa y pensaron que ya te habían domesticado, que ya sabían hasta dónde podías llegar, que ya habían definido tu lugar. Pero no entendieron que tus raíces estaban haciendo otro trabajo. Mientras te pedían que fueras menos, tu interior seguía empujando hacia más verdad, más dignidad, más luz. La cuerda era real, sí. La presión era real, sí. Pero no era más fuerte que la vida escondida en tu madera. Y lo que te hicieron hace tiempo no fue solo una humillación puntual. Fue un intento de ponerle límite a una expansión que venía nacida contigo. Alguien habló sobre ti como si pudiera definir tu valor. Alguien te redujo frente a otros. Alguien pensó que si te hacía sentir pequeño, entonces tu espíritu aceptaría quedarse quieto. Pero el árbol no olvida su diseño. El árbol no deja de buscar cielo porque le ajusten la base. El árbol no renuncia a su crecimiento porque un día alguien lo haya querido torcer. Quizá por eso últimamente sientes que algo dentro de ti se está enderezando. No con ruido, no con espectáculo, con una firmeza silenciosa, como si una parte de tu ser estuviera volviendo a reclamar espacio, como si el tronco, cansado de soportar la cuerda, empezara a recordar la dirección exacta en la que fue hecho para crecer. Y eso es lo que este momento revela. Lo que parecía un periodo de caída era en realidad una temporada en la que tus raíces se hicieron más profundas. Porque cuando un árbol fue contenido demasiado tiempo, el primer signo de libertad no siempre es un cambio visible en la copa. A veces es una presión interna que ya no acepta la restricción. A veces es una nueva sensibilidad al viento. A veces es la certeza de que el suelo donde te quisieron inmovilizar ya no tiene la última palabra. Y esa es la noticia que viene contigo. Ya no estás negociando con la cuerda como antes. Si esa imagen acaba de tocar un lugar profundo en ti, si en tu interior reconociste el tronco, la presión, la savia que seguía viva aun cuando parecía haber silencio, escribe ahora las palabras «Yo veo eso» en los comentarios. Deja que ese reconocimiento selle donde acaba de aterrizar. Escribe «Yo veo eso» y vuelve conmigo. Y ahora escucha con mucha atención, porque aquí está la devolución que cambia todo. Tú no estás siendo llamado a fabricar tu salida. No estás siendo llamado a demostrar otra vez que vales. No estás siendo llamado a convencer a quienes ya decidieron no verte. Estás siendo llamado a regresar a la vida que nunca dejó de sostenerte mientras todo lo demás se ordenaba. La solución no es luchar más. La solución es volver. Volver a tu centro, volver a tu medida, volver a la voz que fue ahogada por el esfuerzo de sostener una imagen que ya no era tuya. Volver a mirar tu historia sin la acusación antigua que te hacía creer que debías haber sido más duro, más callado, más complaciente, más fácil de manejar. Tú no necesitas convertirte en otra persona para merecer un lugar. Necesitas recordar quién eras antes de aceptar la reducción. Y ese regreso no es un salto dramático. Es una serie de reconciliaciones internas. Es dejar de pedir perdón por tener límites. Es dejar de llamarle destino a lo que solo fue desgaste. Es dejar de ir detrás de mesas donde siempre te sentaban al borde. Es dejar de discutir con la evidencia de que tu vida ya está pidiendo una forma más alta de habitarse. Tú no tienes que pelear para ser confirmado. Tienes que permanecer disponible para la verdad.
Hay una práctica sencilla que puede sostenerte en esta nueva postura, y la llamo el sello de la mañana. Apenas despiertes, antes de mirar mensajes o escuchar voces ajenas, pon una mano sobre tu pecho y reconoce en silencio una sola frase: ya no me reduzco para ser recibido. No lo digas como una consigna vacía, dilo como quien vuelve a casa después de mucho tiempo. Esa frase no fabrica tu victoria, solo te ayuda a no traicionarla desde temprano. Y hay otra práctica, igual de simple, que llamo el repaso de la puerta. Al final del día, pregúntate con honestidad dónde sentiste expansión y dónde sentiste contracción. No para castigarte, para distinguir, porque tu vida nueva necesita discernimiento más que prisa. Necesita un corazón que sepa reconocer cuando algo lo honra y cuando algo lo encoge. Ese discernimiento es una forma de cuidado, es una manera de no volver a entregar tu centro a lo que ya probó no saber sostenerlo. Tu tarea ahora no es volverte fuerte a la fuerza, es volver a ser cuidado por dentro, es aprender a custodiar la parte de ti que antes se ofrecía demasiado rápido, es permitir que tu dignidad deje de ser una idea y se convierta en una manera de respirar, de hablar, de responder, de callar. La victoria que viene sobre tu humillación no solo es visible afuera, primero se instala dentro como una nueva firmeza, y cuando esa firmeza se asienta, tu vida comienza a moverse de otra manera, empiezas a elegir mejor, empiezas a esperar menos aprobación de lugares que nunca fueron refugio, empiezas a escuchar más rápido la incomodidad que antes ignorabas. Empiezas a sentir que ya no puedes regresar al mismo sitio interno donde te convencías de que aguantar era lo mismo que amar. No, ya no. Ahora sabes la diferencia. Siente esto despacio, porque aquí se abre una puerta real. Lo que viene después de esta comprensión no es vacío, es orden. Y donde hay orden, la verdad camina sin pedir permiso. Si en algún lugar de tu pecho algo acabó de sellarse mientras escuchabas la imagen del árbol, la cuerda, las raíces y el regreso de la savia, escribe ahora las palabras "ya está sellado" en los comentarios. No como un deseo, como una confirmación. Deja que el reconocimiento cierre justo donde acaba de abrirse. Escribe "ya está sellado" y vuelve conmigo. Quizá por eso hay una paz distinta entrando en ti hoy. No la paz que niega el dolor, sino la paz que lo atraviesa sin perderse. Y esa paz merece ser nombrada en voz alta, porque confirma lo que tu interior ya viene sabiendo desde hace rato. Si algo de este mensaje confirmó lo que tu espíritu ya sabía, deja que tu me gusta sea tu amén sin palabras. No como una métrica, como un acuerdo silencioso con la verdad que acabas de recibir. Respira otra vez. No te apresures a abandonar este instante. Déjalo caer hasta el fondo de ti, donde todavía aprenden a recibir las partes que fueron sostenidas demasiado tiempo por la sola fuerza. Y hay alguien en tu vida que apareció en tu mente mientras yo hablaba. Tal vez viste su rostro con claridad. Tal vez solo viste su manera de cargar la vida. Esa persona puede ser alguien callado, alguien que sonríe para no mostrar lo cansado que está, alguien que lucha en silencio mientras nadie le pregunta qué perdió por dentro. Puede ser alguien que ha sido firme durante demasiado tiempo, alguien que también fue minimizado, alguien que necesita este mensaje como una confirmación y no como una idea bonita. Envíale esto, no como una recomendación, como una entrega, como se entrega agua a quien ha caminado largo tiempo bajo el sol, como se entrega una lámpara a quien todavía tiene que cruzar la noche, como se entrega una palabra exacta cuando llega el momento exacto. Si su rostro apareció en tu mente, no lo ignores. Hay momentos en que pensar en alguien es la manera más directa que la vida usa para señalar a quién debes alcanzar. Y ahora, antes de cerrar, quiero que sostengas con claridad lo que acaba de formarse entre tú y esta verdad. No estás terminando un video, estás aceptando una confirmación.
No estás cerrando una emoción. Estás dejando que una sentencia de luz descanse sobre tu historia. Lo que te humilló no es el final de tu relato. Lo que te quiso reducir no pudo tocar la raíz donde estaba siendo guardado. Tú sigues aquí, y sigues con propósito, y sigues bajo una fidelidad que no depende de la opinión de nadie. Escribe ahora las palabras "Yo soy el elegido" en los comentarios. No como un deseo, no como una fantasía, como una confirmación. Deja que tus dedos hagan lo que tu espíritu ya está haciendo. Tú eres confirmado, tú eres sostenido, tú eres levantado, tú eres reclamado para la dignidad que no pudieron borrar. Tú eres más grande que la reducción que intentaron imponerte. Tú eres la prueba de que la humillación no tuvo la última palabra. Ahora mismo, en todo el mundo, hay otros que están recibiendo esta misma certeza en silencio. Hay otros que también fueron empujados a un margen, otros que también aprendieron a sobrevivir sin ser vistos, otros que también sienten que esta palabra les llega como respuesta en el momento exacto. No estás solo en este reconocimiento. Perteneces a una corriente que no hace ruido, pero que cambia destinos. Está sellado. Tú no llegaste hasta aquí para volver a ser pequeño. Tú no has sobrevivido a tanto silencio, tanta espera y tanta incomodidad para terminar creyendo que el trato injusto era tu nombre verdadero. Hay algo dentro de ti que ya sabe que la escena está cambiando. Y por eso hoy sientes esa mezcla extraña de cansancio y claridad, como si una parte de tu alma estuviera mirando más allá de lo visible. Quizá nadie entiende todavía por qué cargas tanta memoria en el pecho cuando dices que ya superaste lo que pasó. Quizá nadie ve la manera en que ciertas miradas todavía te atraviesan, o cómo hay nombres que siguen dejando una sombra en tu respiración, aun cuando ya no están cerca. Y aún así, tú sigues. Sigues aunque te subestimaron. Sigues aunque intentaron definirte desde la herida. Sigues aunque una parte del mundo te quiso convencer de que tu valor dependía de la aprobación ajena. Escucha esto con atención, porque esta conclusión no viene a adornar tu dolor, viene a cerrarlo con verdad. Lo que este domingo se abre delante de ti no es una simple compensación emocional, es una revelación. Vas a entender por qué quienes te humillaron no tienen la última palabra, por qué tu historia no quedó detenida en el día en que te quisieron reducir, y por qué lo que parecía demora era en realidad un tiempo de maduración silenciosa. Quédate conmigo hasta el último aliento de esta palabra, porque aquí no solo se confirma tu camino, aquí se sella tu victoria. Tú has tenido que aprender a habitar la incomodidad de seguir siendo fiel cuando no había aplausos. Has aprendido a caminar con una dignidad que no siempre fue reconocida, y aún así no la entregaste. Has tenido días en los que el cuerpo siguió por costumbre mientras el corazón recogía pedazos invisibles de sí mismo. Y aunque eso te marcó, no te destruyó, te afinó, te volvió más sensible a la mentira, más intolerante con la reducción, más consciente de que lo verdadero no siempre entra haciendo ruido. Por eso esta palabra es para ti, no para el que te ignoró, no para el que te hizo sentir menos, no para el que creyó que una humillación podía convertirse en sentencia. Es para ti, que sostuviste el peso de una historia difícil sin perder completamente la ternura. Es para ti, que aún tienes la capacidad de sentir cuando algo es auténtico y cuando algo solo parece. Es para ti, que aunque te cansaste, no te vendiste. Y eso importa más de lo que sabes. Hay una razón por la que esta palabra llega ahora y no antes. No porque no la merecieras antes, sino porque hay momentos en los que una verdad solo puede entrar cuando ya no estás intentando defender tu valor en cada esquina. Esta llega por cita. Llega
porque tu espíritu ya estaba listo para dejar de preguntar por qué te dolió tanto y empezar a ver qué estaban haciendo debajo del dolor. Llega porque ya era hora de que tu interior escuchara lo que tu mente se negaba a aceptar. No estabas siendo terminado, estabas siendo preparado. Y sí, algo ha estado ocurriendo en ti, no siempre visible, no siempre explicable, pero real. Real en la forma en que te incomoda volver a ciertas versiones de ti. Real en la manera en que ciertas conversaciones ya no te entretienen. Real en la forma en que algunas puertas que antes te parecían deseables, ahora te resultan demasiado pequeñas. Cuando eso pasa, no estás perdiendo interés por capricho, estás empezando a distinguir. Tal vez has notado que despiertas con una sensación de tensión antes de que el día te explique nada. Tal vez has sentido una especie de peso en el pecho cuando piensas en ciertas personas, no porque odies, sino porque algo en ti ya no acepta ser tratado como si no valiera. Tal vez has tenido instantes de mucha sensibilidad en los que una frase mínima, un gesto pequeño o un recuerdo sin aviso te hizo ver cuánta energía has invertido en sostener vínculos, espacios o expectativas que ya no te corresponden. Nada de eso es casualidad, son señales de reajuste. Cuando una vida entra en cambio, primero se notan las pequeñas fisuras en lo viejo. Lo que antes se encajaba empieza a rechinar. Lo que antes calmaba, deja de calmar. Lo que antes parecía suficiente, ahora se siente reducido. Y esa incomodidad no viene para castigarte, viene para mostrarte el lugar exacto donde tu alma ya no quiere seguir encogiéndose. Lo que tú interpretaste como nervios, tristeza o agotamiento, en realidad también puede ser una forma de despertar. Por eso no minimices lo que sientes. No le pongas nombres pequeños a los movimientos grandes. No llames debilidad a esa sensación de no querer volver al mismo sitio interno donde una vez aceptaste demasiado. A veces la quietud de afuera es solo la señal de que por dentro algo ya cambió de dirección. Y cuando eso sucede, aunque nadie más lo vea, tú lo sabes. Lo sabes porque el cuerpo no se equivoca cuando una etapa ha dejado de servirle. Toma un segundo y deja que esto se asiente. No necesitas responder todavía. Solo permite que la verdad haga su trabajo en silencio. Si estas palabras tocaron, aunque sea un rincón de tu experiencia, si por dentro reconociste esa presión, esa distancia, esa extraña claridad que llega cuando algo ya no encaja, escribe 888 en los comentarios. 888 es la frecuencia del desborde que ya no puede ser detenido por lo que antes lo contenía. Escribe 888 y luego vuelve conmigo, porque debajo de esas señales hay un patrón, y cuando lo veas con claridad, vas a entender por qué tanta lucha parecía girar siempre alrededor del mismo punto. Debajo de todo esto hay una sola dinámica que se repite. Tú has estado intentando obtener reconocimiento de lugares que ya habían decidido mirarte a medias. Has insistido donde la recepción estaba cerrada. Has hablado donde la escucha era superficial. Has entregado sinceridad a manos que solo sabían medir tu valor por conveniencia. Ese patrón no comenzó contigo, pero sí ha intentado gobernarte durante mucho tiempo. Y mientras no se nombre, sigue drenando. Ese patrón tiene una forma muy precisa. Te acercas, te expones, esperas claridad, recibes ambigüedad, sostienes más, das otra oportunidad, vuelves a explicar, vuelves a esperar. Y cuando por fin entiendes que algo no va a cambiar, ya has invertido tanta energía emocional que salir se siente como perder. Entonces continúas un poco más. No porque no veas la verdad, sino porque una parte de ti todavía desea que la verdad duela menos de lo que duele. Esa es la trampa, no la falta de inteligencia, no la falta de discernimiento, la esperanza mal colocada.
Y aquí está lo que nadie te dijo con suficiente suavidad. No eras tú el problema por querer amar bien. No eras tú el problema por querer lealtad, reciprocidad, respeto, un lugar limpio. El problema fue seguir usando el corazón para negociar con lo que ya había demostrado no saber sostenerlo. Eso cansa, eso apaga, eso hace que la persona más noble termine dudando de sí misma. Pero tu nobleza no estaba mal. Solo estaba siendo ofrecida en un terreno que no sabía recibirla. A veces tú mismo has pensado que debiste endurecerte más. Has pensado que, si hubieras reaccionado diferente, tal vez habrías evitado la herida. Pero escucha esto con mucho cuidado. La herida no nació porque fueras demasiado sensible. Nació porque estuviste demasiado tiempo tratando de sobrevivir en una lógica donde el cariño tenía que ser merecido una y otra vez. Y nadie debería tener que ganar la dignidad cada mañana. Ese patrón también te hizo confundir permanencia con fidelidad. Te hizo creer que seguir donde te reducían era una forma de carácter. Te hizo llamar paciencia a lo que ya era desgaste. Te hizo aguantar conversaciones que vaciaban tu paz, sonrisas que escondían desprecio, silencios que te pedían aceptar migajas como si fueran mesa completa. Y aunque eso te enseñó resistencia, también te enseñó a abandonar partes de ti para seguir perteneciendo. Esa es la factura escondida. El costo silencioso fue alto. Fue tu energía, tu descanso, tu espontaneidad, tu manera de entrar a un lugar sin preguntarte primero cómo no incomodar. Fue la facilidad con la que antes te expresabas y que luego empezó a apagarse. Fue la confianza con la que hablabas antes de aprender a calcular cada palabra. Fue la ligereza con la que soñabas antes de comprender que no todos se alegran cuando alguien cercano comienza a brillar. Y aún así, incluso con ese costo, algo en ti no dejó de buscar salida, porque debajo del patrón hay una raíz más antigua todavía. Y aquí entramos en la parte que cambia la manera en que te miras a ti mismo. Imagina por un momento un árbol enorme, plantado con fuerza, pero rodeado durante años por una cuerda invisible que no lo arrancó de la tierra, solo le limitó el espacio. Desde afuera, algunos habrían dicho que ese árbol estaba bien, que seguía de pie, que no había problema, pero tú sabes que un árbol también puede ser herido por la forma en que lo obligan a contener su crecimiento. Sus raíces siguen bajando, su savia sigue subiendo, su tronco sigue resistiendo. Y aunque la superficie parezca quieta, debajo de la corteza la vida nunca dejó de moverse. Tú has sido ese árbol en más de un sentido. Durante mucho tiempo, tu interior siguió creciendo donde otros solo veían contención. Tu corazón siguió buscando verdad, mientras el entorno intentaba acostumbrarte a la reducción. Tu espíritu siguió avanzando, aunque la cuerda de viejas opiniones, viejas humillaciones y viejas expectativas quiso convencerte de que hasta ahí llegabas. Pero el árbol no se forma por la opinión de quien lo mira. El árbol se forma por la fidelidad de la tierra, por la presión de las estaciones, por la memoria de la luz. Y lo que te pasó no fue solo un maltrato puntual. Fue el intento de acostumbrarte a una medida pequeña. Fue la enseñanza de que debías inclinarte más para mantener la paz. Fue la presión de tener que ser comprendido. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen.
y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Cell lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado.